¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. El tema del día de hoy, personas migrantes LGBTTI, y contaremos con la presencia de invitados y expertos en el tema. Y para dar inicio, Carla Mesa Soto, subcoordinadora de vinculación de Sin Fronteras, una institución de asistencia pública, y nos explicará el panorama de la situación de las personas migrantes LGBTI en México. Y por el otro lado, veremos cuál es el apoyo y acompañamiento a personas refugiadas y migrantes LGBTI, y de ello platicará en el estudio la maestra Diana Corona, quien actualmente se desempeña como responsable del área y de psicología del programa Casa Refugiados. Y pues la agenda internacional de Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED. Ella dará un panorama de la persecución que han sufrido algunas personas de la comunidad LGBTI en otras partes del mundo. Y por supuesto nos acompaña en los micrófonos y en la conducción nuestra querida experta y compañera del programa en temas de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED y quien lleva la voz cantante de este programa. Queridos, muchas gracias. ¿Cómo estás, Yasmín? Qué ¿Cómo gusto. estás? Así, Estamos ¿qué tal? estrenando. Estoy estrenando ya mi tatuaje, por fin, Ya lo podemos ver. ya lo terminamos, Dolió, pero valió la pena. Valió Oye, muchísimo la pena. Un gran tema. ¿Cómo ves? Y actual, y lo que estamos viviendo ahorita. Y lo que estamos viviendo en el estamos mundo pasando y lo en que el pasó mundo. con Trump, ¿no? Qué penoso, Qué- qué lamentable, qué triste. Qué dolor, pues, ¿no? Porque además Qué dolor. pues son niños que fueron llevados allá, que No tenían son, no este son sueño. responsables No de... son Que no son responsables. responsables, que eran unos bebés y que ahora, imagínate que te digan, oye, ya no vas a seguir estudiando, te tienes Este que ya ir no es tu del país. Este ya no, este Este ya que no ya es no tu es tu país. Y bueno, y por eso es que decidimos hablar precisamente de las personas migrantes. Yo siempre he dicho que el planeta Tierra es de todas y es de todos, ¿no? Así es. La planta de nuestros pies tiene derecho de andar por donde quiera, pero Así deberías de ser, pero ¿no? parece que no. Y fíjate que el lunes tuvimos aquí un invitado muy interesante que era Ara Malikian, el violinista de origen armenio, pero que también vivió en Líbano, pero se lo llevan a estudiar a Europa, y que gracias al violín su abuelo se salva de la guerra de De la exterminio guerra, en sí. Armenia, luego él le toca la guerra de Líbano y gracias al violín sale becado a Alemania, pero empieza a hacer un recorrido por todo el mundo. Y y de lo que hablábamos es que la migración Era migrante, enriquece. claro. Claro que La te migración enriquece. Él se enriqueció culturalmente, pero su cultura y todo lo que iba aprendiendo lo iba llevando a otros lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué limitar esta riqueza y esta creatividad y estas culturas que uno puede ir integrando a la propia, ¿no? Claro, y que además se termina convirtiendo en xenofobia, ¿no? Y entonces, bueno, pues son conductas terribles que hacen menoscabo de la dignidad de las personas. Y bueno, pues la doble discriminación que siempre sabemos, ¿no? Exactamente. Es decir, no solo es la discriminación ahora por nacionalidad o por origen, sino también por... Sí, por la diversidad Por sexual, diversidad sexual, y por la diversidad de género que tenemos. Claro, se van sumando estas causales de discriminación y te ponen en estas terribles condiciones. Y bueno, pues de eso creo que tenemos personas muy interesantes para platicar hoy, y yo creo que va a ser muy, pues muy enriquecedor lo que vamos a platicar hoy nuestros invitados, ¿no? Mira, sin lugar a duda, acabamos de presentar la segunda encuesta de discriminación de la Ciudad de México, y les quiero decir que uno de los datos que detona la conducta discriminatoria tiene que ver con la forma de vestir, con la forma de hablar, el lengua, el idioma que se habla. Eso indiscutiblemente pues tiene una carga de xenofobia, y si a eso, como bien decimos, le sumas ser una persona de la diversidad sexual, de la diversidad de género, pues sumamos las causales y te ponen en estas situaciones que en vez de valorar lo que significa que alguien venga de otro país y compartir, enriquecernos, se convierte en discriminación. Yo creo que nosotros sí valoramos, estarás de acuerdo, nosotros somos
en México nosotros apapachamos y nosotros le damos otro sentido a la gente que viene de fuera. Yo no sé hasta dónde sí son turistas, pero yo no sé qué pasa cuando se vienen a quedar a vivir en México. Y entonces Cambia, yo creo que ahí sí cambia la percepción. O sea, somos muy cariñosos con los visitantes, pero ya si te vienes a quedar, a mí me parece que la perspectiva puede cambiar. Bueno, si lo planteamos pensando en tu propia casa, que de repente te llega la prima y se queda 3 días y decide que ya no se va a ir, seguramente sí. Seguramente sí. Así es. Bueno, pues, ¿qué sucede con los migrantes LGBTI en México? Su condición de indocumentados se agrava por situaciones como explotación, violencia sexual o discriminación. Y en las personas trans, problemas por no tener documentación acorde a su género. ¿Qué instancias los amparan? Los invito a conocer más al respecto. Las personas migrantes, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en México enfrentan un gran riesgo de ser víctimas de discriminación, extorsiones, secuestros, explotación laboral, trata de personas, violencia sexual y de género. Así lo aseguró la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que reunió en la Ciudad de México a funcionarios gubernamentales, ONGs especializadas en los derechos LGBTI y ONGs que trabajan con poblaciones migrantes. Desde la OIM, particularmente en la frontera sur de México, desde 2013 hemos visto un poco más de visibilidad en los flujos migratorios, la presencia de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, principalmente del norte de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. No significa que no hayan estado presentes en el flujo migratorio en años anteriores o desde siempre. Sin embargo, hemos visto que hay más visibilidad de ellos y ellas, ¿no? Y de necesidades de asistencia diferenciada y de protección. Los migrantes LGBTI en México tienen problemas para acceder al derecho a la identidad de género diversa, en especial los migrantes trans, quienes tienen dificultades administrativas al no tener documentos correspondientes a su género. Representantes de albergues para migrantes en México mencionan que a quienes más reciben de la población LGBTI son adolescentes trans que han salido de sus países precisamente por problemas relacionados con su orientación sexual o su identidad de género, y que además han sido víctimas de trata de personas. Una de las problemáticas es que también desde pequeñas han sido discriminadas por su familia, y entonces esto los ha orillado a veces a situaciones de calle o a verse como también en situaciones de explotación sexual, ¿no? De que ellas mismas miran que su alternativa es esa, ¿no? Los migrantes LGBTI en México también enfrentan problemas para encontrar trabajo debido a políticas por parte de empleadores que al momento de contratar ponen como limitantes la condición de género y la orientación sexual de las personas. Sí tiene que ver con el acceso a los servicios, principalmente el acceso a un trabajo digno por esta situación que recaen en que las personas van trabajo sexual o belleza, ¿no? Y si quieren realizar algo más, que tengan como objetivo o plan de vida, pues sí se les dificulta mucho por esta discriminación generalizada que existe con la población. La parte de la educación sexual, muchas veces algunas de las personas, pues si bien conocen los temas generales, no saben que tienen muchas implicaciones cuando están llevando estas prácticas de riesgo. Los migrantes LGBTI en México también enfrentan problemas al acceder a servicios de salud. Están por un lado personas que están apenas solicitando el refugio y que pasan por la clínica a hacerse una prueba de VIH, por ejemplo, y están las personas que ya vienen con un diagnóstico de VIH de otro país y que son solicitantes de refugio o ya refugiados y que buscan continuar con su tratamiento antirretroviral. Necesitamos abrirles un expediente para poderles, obviamente, no solo dar el tratamiento antirretroviral, sino todo el monitoreo, las consultas médicas y los estudios que lleva una persona que vive con VIH. Ahí a veces lo que es un poquito complicado es el tema de los documentos,
cuando todavía no tienen una estancia, digamos, permanente o temporal en México. Este taller forma parte de las actividades del programa Mesoamérica para el fortalecimiento de capacidades para la protección y asistencia a migrantes en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué tal el video, Bueno, qué buenos reportajes, qué buenas notas. No, y además, qué interesante. Pues la identidad, ¿no? Simplemente el tener un documento, lo importante que es, ¿no? Bueno, También, es todo. Para ellos es todo. Y pues lo que puede facilitar o lo que puede obstruir, ¿no? Y para mucha gente eso también es de verdad tener una identidad. Sí, y además lo que me parece también muy importante es que se van construyendo, como bien lo veíamos ahorita en el video, espacios libres y espacios seguros para las personas de la diversidad sexual y de género. Entonces, porque llegar ya a un país ya como una persona migrante ya de entrada es muy fuerte. Claro. Sí. Pero además si eres para gay, la lesbiana persona, o trans, no, bueno. entonces, bueno, se complica todavía más. Así Y es. además, lo platicábamos ahorita, sí hay una carga si vienes de algún país de Centroamérica, ¿no? Cómo quitar todos estos estigmas, cómo quitar todos estos prejuicios, es tarea de todas y de todos, ¿eh? Déjenme decirle que no nada más es un tema del Instituto de Migración o de las defensoras de derechos humanos, y platicábamos de las patronas ahorita, ¿no? En Veracruz. Sí, de estas mujeres que Ayudan, apoyan. crean ese oasis y ese espacio de tolerancia a los migrantes, un espacio donde pueden comer algo, Y con tomar sus agua. propios recursos. Sí, es Y maravilloso. Hecho con sus manos, en sus cocinas, en sus casas. Bueno, esa gente no existe. ¿No? Ahí tenemos, mira, ahí tenemos. Pareciera que no existen, pero ahí están. Y además, sin importarles edad, sexo, preferencia, nada. de dónde vienes, tu color de piel, tu Exacto. cultura, no importa. No importa. Eres una persona que Que vienes, necesita ayuda. exactamente, que estás buscando un lugar en donde te acojan. Es el querer ser humano, ser humano. Exacto, sin lugar a dudas. Bueno, pues ante la falta de apoyo para las personas de migrantes de la población LGBTI, de lo que estamos tratando el día de hoy, se han creado asociaciones civiles que velan por su bienestar y también por una situación que mejore su vida. Esto condujo a un grupo de personas a fundar el colectivo migrante LGBT en 2014 y mire de qué se trata más o menos de lo que estamos hablando. Exacto. Vamos a verlo. Me fui el 27 de abril de El Salvador. Me fui porque las pandillas me acechaban y querían cobrarme la dichosa renta a cambio de la vida de mi familia y la mía. Vine a México y me di cuenta que no había ningún tipo de propuesta política ni institucional para abordar la migración LGBT. Decidimos abrir una iniciativa que era meramente asistencialista y que lo único que se dedicaba era a ofrecer algunos servicios como chamarras, zapatos, ropa, comida enlatada, tarjetas para el metro. Y con el tiempo fue creciendo y se hizo ya no tan asistencialista, sino más bien defendíamos casos como tales, con una representación legal y eso. También incursionamos en el tema de la investigación y en el tema de la capacitación. Además hacemos actividades que promocionen la cultura y que puedan también hacer un poco de integración local aquí entre personas migrantes LGBT. Continuamos en Ciudad Abierta, un espacio para la diversidad sexual y de género. ¿Usted sabe cuál es el panorama de la situación de las personas migrantes LGBTI en México? La respuesta la tiene
Carla Mesa Soto, subcoordinadora de vinculación de Sin Fronteras, una institución de asistencia pública. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cuenta con estudios en Derecho Internacional de las Personas Refugiadas por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, Italia. Y además posee un diplomado en Derecho Internacional de las Personas Refugiadas y en Migración y Gobernanza por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, el CIDE. Vamos con ustedes, Jacqueline. Muchísimas gracias, doctor Polanski. Carla, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jacqueline. Para nosotros también es un gusto. Además, tienen que conocer Sin Fronteras. Es un inmueble maravilloso, lleno de luz. Uno entra ahí, se siente arropado, se siente acogido. Oye, antes de entrar al tema, ustedes saben que tenemos nuestro número de teléfono, el 53220300, en donde les invito a que nos hagan llamadas. Y nos llegó una, nos comenta doña Irma, que ella tiene un primo en Estados Unidos, que lo van a regresar a México. Es una persona afro, no tiene documentos, desafortunadamente, y es una persona trans. Ella nos dice que qué podríamos hacer desde ACOPRED, pero yo sé que ustedes tienen respuesta a este tipo de preguntas. Gracias, Jacqueline. Pues sí, podría acercarse a lo que es la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades aquí en la Ciudad de México, que es la CEDEREC, que tiene algunos programas de apoyo justo para que pueda poder acceder a algunos documentos de identidad, si es que no trae ninguno. También puede acercarse a la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo. Muchas veces las personas que vienen deportadas tienen ya algún tipo de formación profesional, entonces la Secretaría puede apoyarles a certificarse para que puedan acceder, por ejemplo, a mecanismos de empleo. Perfecto, pues ahí tienen ya la respuesta. Y entrando al tema, ¿cómo lo viven? ¿Qué pasa con las personas migrantes de la diversidad sexual y de género? ¿Qué hay con eso? Gracias, Jacqueline. Pues mira, es una población que cada vez está más presente en los flujos migratorios. Evidentemente pasamos porque las personas migrantes y las personas refugiadas están poco visibilizadas en México en general, ¿no? Estamos más acostumbrados a escuchar que México es país de origen, ¿no? Y ahora de retorno de personas migrantes, pero poco en realidad a saber que las personas llegan aquí a la Ciudad de México, llegan a México y se quieren quedar. Entonces, dentro de ese flujo cada vez tenemos un número mayor de personas LGBTI. Yo te diría que aproximadamente, por lo menos desde el trabajo de la organización, entre un 5 o 10% de la población que atendemos es de este grupo, y pues cada vez también con mayores necesidades de protección internacional. Claro, porque empiezan a vivir esta doble discriminación, es decir, son unas personas migrantes y además de la diversidad sexual. Pero yo quiero presumirles a nuestro auditorio, a que lo vean, porque ustedes hicieron un diagnóstico. Sí. Un diagnóstico de interseccionalidad sobre la situación y necesidad de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las personas adolescentes. Yo tengo aquí el diagnóstico, que además me tienes que decir en dónde lo podemos conseguir, claro. Pero platícanos de él. Sí, pues el diagnóstico nació justo ante esta necesidad de poder visibilizar esta discriminación que, como bien dices, se va acumulando en función de las características sociales y económicas que tiene la población. Evidentemente las personas migrantes son discriminadas, muchas de ellas simplemente por ser extranjeras, ¿no? En segundo, por no tener documentos, pero eso evidentemente se va acrecentando si las personas, por ejemplo, son de la comunidad LGBT, si a lo mejor también son de raza negra, ¿no? O si no hablan el idioma español, que es parte justo de lo que refleja también la encuesta que ustedes recientemente acaban de presentar. Entonces, el diagnóstico trata de hacer un estudio a partir de grupos focales con la propia población, particularmente muchas mujeres trans, que también tienen experiencia en procesos migratorios, visibilizando pues toda la serie de problemáticas que enfrentan, particularmente
obviamente la discriminación para el acceso a derechos como el empleo, ¿no? La vivienda, cuestiones de salud, evidentemente, que también tienen que atender, y una invisibilización, ¿no? De principio. Como ustedes saben, en la Ciudad de México, pues las personas ya pueden, ¿no? Cambiar su nombre, por ejemplo, pero a nivel federal, por ejemplo, para documentos migratorios, esto no se puede hacer. Entonces las personas siguen enfrentando esta doble discriminación por tener a lo mejor un nombre, ¿no? Carla Mesa, pero en realidad su identidad de género tiene que ver más con Carlos Mesa, ¿no? Un varón, por ejemplo. Tú decías ahorita algo muy importante, decías invisibilizados, invisibilizadas. ¿Cómo enfrentar esta situación de invisibilización cuando eres una persona migrante y eres alguien de la diversidad? ¿Qué pasa con ellas, con ellos? ¿Qué les dicen ustedes? ¿Cómo abordar la problemática? Pues mira, de inicio justo una de las recomendaciones que tiene el diagnóstico tiene que ver con cómo generar una atención mucho más sensible y de mayor calidez, ¿no? Esto que comentabas, por ejemplo, en las oficinas de la organización de Sin Fronteras, tiene que ver con esto, con buscar un espacio que pueda acoger a las personas y se sientan como en su casa, ¿no? Que podamos dirigirnos a ellas o a ellos, ¿no? Como a ellos quieren, como a ellos les gusta. Por ahí tenemos el testimonio de una chica, ¿no? Una chica trans que es refugiada y que nos decía, lo mejor que me ha pasado es llegar a una institución en la que me han dicho mi nombre, el nombre que yo quiero, wow, ¿no? Y no realmente el nombre oficial que está en mi acta de nacimiento, y insistir sobre una persona que no soy. Entonces, de inicio tenemos que tener mucha comunicación con las personas y saber ellas qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Oye, pues yo agradezco muchísimo como haber tenido como toda esta información, todo lo que ha significado y significa hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Que nos permiten meternos a la problemática y además saber desde ahí cuáles son los retos. ¿Qué sigue después de un diagnóstico como estos, Carla? Bueno, el trabajo que estamos haciendo en primer lugar es, por ejemplo, tratar de que las políticas públicas, sobre todo, puedan incorporar variables enfocadas a atender a esta población, a visibilizarla. Uno de los grandes retos que tenemos es que generalmente no se permite, por ejemplo, conocer la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Entonces, no podemos crear políticas acordes a ello. Entonces, estamos trabajando por eso. Estamos modificando reglas de operación de programas sociales que permita también a esta población, a partir de su condición, a partir de las características y de los documentos que puedan contar, acceder a esos derechos. También estamos ahora justo tratando de poder trabajar con ellas en que conozcan sus derechos, ¿no? Las personas también muchas veces llegan sin saber que tienen esos derechos y entonces eso las pone aún en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque se sienten invisibilizadas, ¿no? Pero además consideran que no tienen mecanismos para exigir esos derechos. Claro, y además me parece que tienen la grandísima ventaja de llegar a la Ciudad de México, claro, en donde hay una serie de derechos que las organizaciones de la diversidad sexual y de género han alcanzado y logrado, y que ellas también se convierten en beneficiarias, y más que beneficiarias, yo creo que el término es sujetas de derechos, ¿no? Como bien lo dices tú, y que pueden recurrir a ellas y a ellos. Cuando yo estuve allá en la casa con ustedes, recuerdo este salón que tienen en donde dan clases, ¿no? Sí. Damos clases de español. Una de las grandes necesidades de mucha de la población que llega es que no todo es de origen centroamericano o latino, ¿no? Ese es otro de los retos que tenemos y muchas veces necesitan aprender el español para poder integrarse de una mejor manera a la Ciudad de México. Mira, la verdad es que yo agradezco muchísimo que hayas venido hoy. Si tienes algunas redes, un teléfono donde los pueden contactar. Sí, claro, pueden revisar nuestra página web www.sinfronteras.org.mx. Ahí también pueden encontrar el diagnóstico y los detalles de este semáforo de acceso a derechos que tenemos. Y también pueden entrar a nuestras redes sociales, Facebook como Sin Fronteras IAP y Twitter como Sin Fronteras-1. Bueno, pues ahí lo tienen toda la información ya
de lo que hace Carla, de lo que hace Sin Fronteras. Si ustedes conocen a alguna persona migrante de la diversidad sexual y de género, pero aunque no lo sea, pues que pueden acudir aquí a Sin Fronteras, o como hoy nos hablaba Irma Fuentes, yo le recuerdo nuestro teléfono 53 22 03 00. Y bueno, pues ahora los invito a que conozcamos, ya que veamos también este video importante de cómo México participó en el desfile LGBT que se da en Nueva York. También tenemos presencia en esos estados, y bueno, y decirles que seguimos aquí en Ciudad Abierta, y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Una delegación oficial de México participó por primera vez en el desfile del orgullo gay en Nueva York, uno de los más concurridos en el mundo. El contingente de México, compuesto por alrededor de 140 personas, fue concebido por la artista mexicana radicada en Nueva York, Gabriela Galván, quien dispuso que los participantes vistieran camisetas con los colores del arco iris que representa la tolerancia y la inclusión. Diego Gómez Pickering, cónsul general de México en Nueva York, calificó esta primera participación mexicana en el desfile neoyorquino como histórica. México, a través de sus 50 consulados en los Estados Unidos, abre la puerta, le da voz a esos miembros de la comunidad migrante que son del colectivo LGBT. La diversidad sexual es parte de la diversidad de la comunidad migrante en los Estados Unidos. México, en este año, muy en particular, y en los años por venir, hará aún más esfuerzos para que esa parte de la comunidad migrante se sienta completamente protegida en cuanto a sus derechos y se sienta parte de la gran comunidad mexicana en los Estados Unidos. La participación de México fue patrocinada tanto por el Consulado de México como por el Instituto Cultural de México en Nueva York. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene cabida. Y veamos ahora si existe un apoyo y acompañamiento a personas refugiadas y migrantes LGBTI. Y quien nos dará un amplio panorama sobre ello es la maestra Diana Corona. Ella es responsable del área de psicología del programa Casa Refugiados, con experiencia en apoyo a personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTI, además de haberse desempeñado en instancias gubernamentales en apoyo a comunidades vulnerables. Y ya está con Jacqueline Last. Muchísimas gracias, Yasmín, como siempre. Diana, qué gusto tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que quienes te escuchen se van a ir encantados y encantadas de lo que nos va a decir. Cuéntanos, ¿qué es la Casa de Refugiados? Así. Bueno, Programa Casa Refugiados es una organización no gubernamental que trabaja a favor de la población desplazada por violencia. Somos ejecutores de ACNUR, de un programa de asistencia. ¿Nos platicas qué es ACNUR? Es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y pues bueno, brindamos asistencia humanitaria a estas personas desplazadas por la violencia de distintos países. Y bueno, esta asistencia humanitaria también consiste en establecer vínculos con la sociedad mexicana para generar condiciones para su integración en un marco de los derechos humanos y de la educación para la paz, promoviendo en todo momento que las personas desplazadas por la violencia alcancen a tener una vida lo más digna posible. Antes de que entremos al el ejercicio, las actividades que ustedes hacen, cuando dices desplazados por la violencia, ¿no le platicas un poquito a nuestro auditorio desplazados de qué tipo de violencia? Son personas que sufren violencia extrema, persecución, amenazas de muerte, o sea, son personas víctimas y sobrevivientes
de situaciones de guerra o situaciones de violencia sexual y de género, y pues por conflictos internos de países como Centroamérica, el Triángulo Norte, y algunos países del continente africano. Bueno, qué entre actividad otros. tan maravillosa, verdaderamente lo que hacen. Y yo sé que ustedes tienen ahí un programa que se llama Tiempo de Mariposas. Así es. ¿Qué significa? El Tiempo de las Mariposas es un grupo de autoayuda que forma parte de este apoyo psicosocial que brindamos en Casa Refugiados, y básicamente es un grupo donde se promueve la inclusión, la autogestión, es decir, la capacidad de las personas para ser independientes. A ver, déjame más o menos entender. Es decir, las personas que llegan ahí con ustedes forman un grupo con ellas y le llaman este tiempo de las mariposas. Y es hacen es una especie de terapia, de acompañamiento. De acompañamiento psicosocial, y que esto se logra a través de las personas, principalmente de la diversidad sexual, de la comunidad LGBTI, desplazadas por esta violencia, principalmente de países centroamericanos, para que se generen redes de apoyo entre las personas en condiciones de refugio y también las personas de la comunidad diversa en la Ciudad de México. Esto con apoyo de organizaciones, actores solidarios, universidades. ¿Y cuántos grupos hay de esto? ¿Es un solo grupo o tienen varios grupos en varios horarios? Es un solo grupo. El Tiempo de las Mariposas sesiona todos los miércoles en un horario de 3 a 5 de la tarde. Y bueno, hay actividades, como te decía, para generar estas redes de apoyo, estas redes de inclusión y de autogestión. Participan voluntarios que de manera muy solidaria ofrecen sus servicios, y participan también gobierno local, empresarios, universidades, gente que dice, bueno, le apuesto me sumo a este ejercicio. Y para formar parte de este Tiempo de Mariposas, tienes que haber llegado a la Casa de Refugiados, o cualquier persona que esté en esta situación, que sea una persona migrante de la diversidad, ¿puede ir al taller o necesitas necesariamente formar parte de Casa de Refugiados? No necesariamente, es un grupo abierto a todas las personas de la diversidad que deseen incluirse a este proyecto y generar estas redes. Entonces, hoy por hoy hay personas de la comunidad LGBTI que se acercan al grupo y dicen, bueno, yo quiero participar de las actividades, se conocen, se integran, se van generando confianza. Y bueno, esto es como el mayor ejercicio para la paz que buscamos en Casa Refugiados. Pues muchísimas gracias por platicarnos lo que hacen en Casa Refugio, lo que hacen por la diversidad sexual y de género, y bueno, pues conocer esto de Tiempo de Mariposas, que además el nombre me parece verdaderamente hermoso. Diana, muchísimas gracias por venir aquí a Ciudad Abierta. Pues ya conocen ustedes otra actividad más que se hace en esta Ciudad de México a favor de la diversidad sexual y de género. ¿Y qué tan difícil, nos preguntamos, puede llegar a ser la presión social ante las perspectivas sexuales? Eso le sucedió a Daniela. Ella es una mujer trans quien tuvo que salir de su país apoyada por estos organismos internacionales por sufrir transfobia. Ahora vive en México y ha encontrado una nueva y mejor vida. La historia nos la presenta Jorge Navas. Yo vengo de El Salvador, tengo unos años de estar acá, ya estoy legalmente en México, estoy como refugiada, ya estoy comenzando ya tengo un empleo, ya estoy por independizarme y tratar de seguir en mi futuro, huyendo de mi país por problemas pandilleriles,
vengo por persecución de pandillas, por amenazas a muerte, por extorsión, y por eso vengo huyendo de mi país. Acá en México ha sido una prueba tan dura, superar desde temores, superar, no sé, no es tan fácil alejarse de los seres queridos, dejar amistades atrás. No se lo recomiendo a nadie. Me dedicaba a sexo servicio y de ahí dependía, de ahí ayudaba, aportaba a mi familia, de ahí dependía mi salario, pagaba apartamento, o sea, pagaba renta, pagaba los impuestos de guerra, de las pandillas, de ahí dependía todo. Siempre en la escuela teníamos el problema de que siempre me agradaba más jugar con hembras que con varones. Los varones me alejaba de ellos porque los sentía muy pesados. Y los profesores siempre tenían problemas, me expulsaban, me hacían cosas que le hablaban a mi mamá. Mi mamá siempre me decía, me cambiaba de escuela, que ya se estaba aburriendo del mismo tema, que los profesores, hay veces que hasta mi mamá me preguntaba que si los profesores me tocaban o me decían algo, me acosaban. Yo le decía que no. A los 14 años, yo le dije que me quería vestir de mujer, que era mi ilusión. Y me dijo que no era la vida correcta la que yo quería, que era terrible, que los trans eran discriminados, que los maltrataban. De ahí comencé con mi etapa hormonal. Cuando ya tuve los 16, ya comencé a hormonizarme, y de ahí me hice la operación de las tetas. En mi país es más terrible la vida. Uno no puede salir ni a comprar, ni al mercado, ni a un supermercado, que la gente lo ve como una persona rara. Lo ve como que está viendo un extraterrestre. Explico que acá es más tranquilo, como es una ciudad amigable para la comunidad. No es como en nuestros países. Las sentimos más desahogadas, los soltamos más. Llegar a un país que yo deseo, ganar dólares. Y espero cumplir con mis metas. Trabajar, ¿qué te gustaría trabajar? Trabajar en una oficina, siempre para adelante, que cumplan con sus metas, que sean positivas, que su mente esté siempre en esas expectativas. Que siempre una persona sin metas no tiene futuro. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristeza y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Gracias por seguir con nosotros en Ciudad Abierta, el espacio para la diversidad sexual y de género. Y de la situación nacional nos vamos a la mundial.
¿Cómo experimentan la violación a sus derechos humanos las personas LGBTI en otras latitudes? Es la agenda internacional de Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Vamos con ustedes, Jacqueline. Gracias, doctor Volaski. Como siempre, Adriana, bienvenida. ¿Qué nos cuenta el mundo internacional? Muchas gracias, Jackie. Pues como siempre, me gustaría empezar reiterando lo que todos y todas sabemos, ¿no? Y esto es que en muchas partes del mundo las personas experimentan violencia y persecución debido a su orientación sexual real o percibida o su identidad de género. Las personas que huyen de sus países de origen para esta causa deben, por lo tanto, siempre tener acceso a mecanismos de protección, ya que pueden calificar para recibir la protección internacional como refugiadas o ser consideradas como beneficiarias de otras formas de protección complementaria en los países de asilo. Es por ello que me permitiré exponer acciones y datos proporcionados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en otras palabras, el ACNUR, en su informe La Protección Internacional de las Personas LGBTI. Ahora, la denominación de una persona como lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersex asegura el reconocimiento legal de la orientación sexual o de la identidad de género como condición esencial de la persona a ser protegida. La noción de LGBT como un sector específico permite visibilizar y reconocer la discriminación histórica a la que han estado sometidas las personas que se encuentran en este supuesto, contribuyendo a ofrecer protección acorde a sus necesidades particulares. Cabe señalar que una persona con una orientación sexual o identidad de género diversa no necesariamente deberá autoidentificarse bajo la denominación LGBTI para ser acreedora de protección. Está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo, las personas LGBT, como se ha comentado en este programa, son blanco de homicidios, violencia sexual y de género, agresiones físicas, maltrato y tortura, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral como desviada o antinatural y de limitación, restricción o exclusión en goce de los derechos de reunión, de expresión y de información, entre muchísimos otros. Igualmente, estas personas son discriminadas en el acceso a derechos sociales como el derecho al empleo, al más alto nivel posible de la salud y la educación. La discriminación que sufren las personas por su orientación sexual o identidad de género se manifiesta, como todos lo sabemos, esta es la definición, pero es muy importante, como la distinción, exclusión, restricción o preferencia no justificada que tiene por objeto por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades. En muchos casos, la violencia y los actos discriminatorios son tan graves que terminan forzando su desplazamiento a otros países como única opción para proteger sus derechos, en particular el derecho a formular y seguir su proyecto de vida de acuerdo a su identidad y orientación sin miedo. Desafortunadamente, las personas LGBTI no siempre logran conseguir protección internacional bajo la figura del asilo u otras formas de protección internacional. Muchas veces los sistemas de asilo no garantizan la capacitación y la imparcialidad de los funcionarios quienes operan bajo prejuicios de género ni son sensibles a las particularidades y las necesidades de la población LGBTI. El creciente número de solicitudes de asilo basadas en la persecución por orientación sexual o identidad de género en los distintos países debería generar un mayor debate sobre las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las personas LGBTI, solicitantes de asilo y refugiadas en todas las etapas del ciclo de desplazamiento, encaminando a la definición de medidas concretas para garantizar el reconocimiento, la protección y la exigibilidad de los derechos de estas personas. En respuesta a ello, tanto el ACNUR como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también distintos estados, incluyendo a México, ha hecho varios avances al respecto a través de resoluciones, de audiencias públicas. De hecho, está la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que aquí sí me voy a permitir resaltar que el Estado mexicano aún no ha firmado, solo 10 países lo han firmado sin ratificación alguna, pero pues bueno, esto es un gran avance porque esta convención sí tiene explícito la mención de orientación sexual e identidad de género como causas de la discriminación. Ay, Adriana, pues como siempre, muchísimas gracias de esta mirada tan amplia que nos das en materia internacional y bueno, ahora sobre todo hablando de personas migrantes, de la diversidad sexual
y de género. Bueno, pues como ustedes saben, siempre estamos recibiendo y agradecemos muchísimo pues los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales, a través del Facebook, y hoy estamos recibiendo un mensaje. Muchísimas gracias a Patrice, dice: felicidades por el programa, qué bueno que existen estas instituciones muy necesarias en la CDMX por la no discriminación. Pues sí, es un esfuerzo que siempre hemos hecho en la Ciudad de México, indiscutiblemente. Y bueno, pues yo, como siempre, desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Nos vemos el próximo miércoles y por allá van los micrófonos con Yasmín. Gracias, queridísima Jacqueline Loaz. Pues sí, hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta, que es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que tenga usted muy buena noche. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.